y vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Yo quiero tratar una palabra que va a tocar sus fibras, va a tocar su corazón, va a tocar la necesidad que tenemos. Tal vez estamos en medio de un momento difícil y es donde necesitamos hablar. Hoy vamos a hablar sobre el tema lo que ocurre cuando oras. Dígale que está a su lado, algo ocurre cuando oras. Vamos, dígase lo que está a su lado, lo que ocurre cuando oras. Y cuando nosotros oramos, algo definitivamente ocurre, lo que ocurre a través de la oración. Acompáñenme ahí al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Y quiero que usted coloque ahí una marca en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, porque de ese capítulo de Hechos, el capítulo 12, vamos a hablar hoy en esta noche mucho, vamos a compartir bastante ese pasaje. Y dice la palabra del Señor: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Dios Padre. En aquel tiempo mismo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a los 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. El versículo 5 que yo quiero enfatizar, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, y queremos que a través de tu palabra, Señor, tú nos hables a nuestro corazón, nos hables a nuestra vida, Señor. Queremos, Señor Dios mío, transmitir una palabra que impacte, Señor, y que nos lleve a un nivel de fe, Señor, que nos transforme, que nos lleve a un nivel de bendición, a un nivel de gloria, a un nivel de excelencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta noche yo quiero traer una palabra de esas palabras que necesitamos en este tiempo. Porque déjeme decirle que el mundo está sucediendo una crisis tremenda, y no solamente la crisis del virus que está atacando, que nos tiene en cuarentena a casi todo el mundo, a casi todas las naciones, sino que está ocurriendo algo a nivel mundial. Y es que se están empezando a aproximar los eventos que Jesús anunció para el fin de los tiempos. Esos eventos que iban a marcar el antes y el después de que la iglesia vaya a la presencia del Señor en el rapto de la iglesia. Estamos viendo cómo se están levantando hombres en muchos lugares proclamando falsas promesas y falsas bendiciones, como la que con todo respeto está diciendo el líder de la iglesia católica, que dice que él, al salir a la televisión, y que todo el que lo mire va a quedar libre de pecado. Esto es una alerta para que la iglesia entienda, queridos hermanos, que es hora de que nos unamos en oración. Y esta mañana, dialogando con el hermano Víctor, cuando Dios me permitió hablar con él, le decía que esto no es sino la señal de lo que dice la Biblia, que el anticristo no se ha manifestado porque hay alguien que en el presente lo detiene, y es la iglesia del Señor a través de la oración. Si usted empieza a ver, han empezado a haber crisis a nivel del mundo, como los incendios que ocurrieron en Australia. Pero después de que ocurrieron los incendios, la iglesia empezó a orar y Dios tuvo misericordia y envió lluvia y el fuego se extinguió. Empezaron a haber plagas en África, empezaron a haber situaciones, pero la iglesia ha estado empezando a orar. Y yo les tengo que decir que esta plaga, de esta situación, el Señor nos va a librar, pero que debemos entender algo, queridos hermanos, que esta es una voz de alerta que Dios nos está diciendo a la iglesia: levántense en la raya, en la brecha de la oración. Levántense creyendo que hay un poder en la oración, hay poder cuando un pueblo se une. Aquí la Biblia nos manifiesta la historia cuando la iglesia primitiva estaba siendo perseguida, estaba pasando por unas situaciones duras, unas situaciones difíciles, queridos hermanos. Pero sin embargo, la Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar. La Biblia dice que el rey Herodes empezó a echar mano y a maltratar a algunos de los discípulos, a algunos de los siervos del Señor. En medio de ese maltrato mató a Jacobo y vio que eso había agradado a los demás. Y escúcheme bien, porque se va a levantar una ola
de cosas que le van a agradar a muchas personas, y tal vez nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, le vamos a desagradar a los demás por nuestra forma de actuar. Tal vez porque no aceptamos algunas cosas que el mundo está llamando normal, que el mundo está llamando bueno, y la Biblia dice: hay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Y dice la Biblia que también el rey Herodes le echó mano a Pedro y lo puso bajo custodia por 4 grupos de soldados. Por 4 grupos de soldados, 4 soldados en cada grupo, o sea, 4 por 4, 16 soldados estaban custodiando a Pedro. Pero dice la Biblia que la iglesia se levantó a orar, a clamar, a pedir. Y yo le quiero decir en el nombre de Jesús, queridos hermanos, que hay poder cuando un pueblo, cuando una comunidad se levanta a orar. Hay poder cuando hay un pueblo, una comunidad cristiana que se levanta a orar en el poder del acuerdo. La Biblia dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, Dios responde desde el cielo. Ahora, tal vez nosotros, en medio de estas situaciones difíciles que estamos experimentando, y otras situaciones que hemos experimentado en algunas otras veces, le pedimos a Dios, le oramos a Dios, y en algún momento pareciera como que Dios no responde. Y yo quiero que sepa usted que Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega nunca temprano. Dios tiene su tiempo para llegar y tiene su momento para orar y para actuar a favor de los que Él ama. Escúcheme bien, queridos hermanos, es un tiempo especial para entender que hay poder cuando nosotros oramos. Ahora, también es importante entender que la oración tiene unas etapas. Y yo quiero que por favor usted ahí, dejando por un momento el libro de Hechos, ahorita vamos a volver a él, me acompaña el libro de Marcos capítulo 4 versículo 26 y mire lo que el Espíritu de Dios me reveló al corazón. Marcos 4, 26 dice: decían además, así el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la hora de la siega. Escúcheme bien, la oración es como una siembra, queridos hermanos. Y así como el Señor nos está revelando sobre la siembra, la oración, cada vez que usted ora, usted está sembrando algo, usted está acumulando, porque hay cosas en la Biblia que son acumulativas. Una de ellas es la oración, otras son las lágrimas, las ofrendas también son acumulativas. La Biblia dice que hay un tesoro en el reino de los cielos. Y yo le quiero decir que así como nosotros hemos estado orando, tal vez para esta hora hemos estado orando, tal vez para esta hora hemos estado clamando. Y quiero que usted sepa que así como en el proceso de la siembra, primero se quita la maleza, luego se abona, luego se siembra y luego se espera, así de igual en la oración hay unos procesos que debemos seguir. Y escúcheme, hay necesidades que tal vez no van a ser contestadas tan fácil como nosotros esperamos, pero eso no quiere decir que Dios no escuche nuestra oración. Y yo quiero que usted le diga a la persona que tiene a su lado: Dios oye nuestras oraciones, lo que pasa es que no responde como nosotros esperamos. Y siempre que nosotros oramos, nosotros le queremos colocar lógica y querer tener el control de las cosas. Pero ¿sabe qué ocurre, queridos hermanos? Que Dios tiene su propia lógica y Dios tiene su propio control, porque hay una palabra que la que yo le quiero recordar hoy es la soberanía de Dios. Nuestro Dios es un Dios ¿qué? Soberano. ¿Qué significa la palabra soberano? Significa que Él hace las cosas sin la necesidad de la asistencia o el consejo de nadie. En palabras castellanas, en palabras más castizas, más colombianas, más norte santanderianas, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, porque quiere. O Dios hace lo que se le da la gana, cuando le da la gana, porque le da la gana. Dígale que está a su lado: Dios está oyendo tus oraciones. Ahora, lo que pasa es que Dios empieza a responder, tal vez de una manera que no es usual para nosotros. Y es ahí donde usted tiene que cumplir con su parte. ¿Cuál es la parte de nosotros los creyentes? Orar. ¿Cuál es la parte de nosotros los hijos de Dios? Orar, clamar. Y Dios se encarga de ¿qué? De hacer la obra. Nuestro trabajo es creer, dice la canción. Nuestro trabajo es confiar, nuestro trabajo es hacer la labor. Escúcheme bien. Si usted me acompaña ahí en el libro de Hechos, capítulo 12, el versículo 6 en adelante.
Después de que la iglesia estaba orando, después de que la iglesia dice que estaba orando sin cesar a Dios por Pedro, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Recuerde que tenía 16 soldados custodiándole, y de esos 16, 12 estaban durmiendo al lado y lado de él. Habían 14 afuera, estaba bien protegido. Y dice, y sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiándolo, custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó el ángel del Señor. Y yo quiero que sepas que no estás solo, que Dios está contigo como poderoso gigante. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos, bendito sea el Señor. Y le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Bendito sea el nombre del Señor. Yo tengo que decirte que esas oraciones que tú estás haciendo, esa lectura de la Biblia, ese devocional que estás haciendo, está teniendo un impacto en el reino espiritual. Está causando un impacto en el reino espiritual, queridos hermanos. No es en vano lo que estamos haciendo. No es en vano nuestra oración, no es en vano nuestro ayuno, no es en vano nuestra súplica, no es en vano nuestro someternos a Dios, no es en vano nuestro vivir para Dios, no es en vano, queridos hermanos, no es en vano. Así que yo te tengo que decir que no es en vano lo que estamos haciendo en casa. Yo te invito a creer, a confiar en el Señor, a seguir orando. Si estás tal vez débil en la fe, si estás desanimado, ora. Si no quieres orar, ora. Si te has sentido desanimado, ora. Si te has sentido sin fuerzas, ora. Si te has sentido que el enemigo está azotándote, ora. Si has sentido que el desánimo, que el desaliento, que la ansiedad te está invadiendo el corazón, ora. Hay poder en la oración del pueblo de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y hay poder cuando nos unimos a orar. Hay poder cuando el pueblo de Dios dice, yo me voy a orar, porque la palabra de Dios dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo, queridos hermanos, que ha llegado un gran tiempo para que la iglesia se levante en el poder de Dios. Ha llegado un tiempo donde nosotros debemos creer. Escúchame, Dios no llega tarde, pero tampoco llega temprano. Y Dios obra como a Él le parece, como a Él considera necesario hacerlo. Y siempre que nosotros oramos, queridos hermanos, siempre que oramos, siempre que le pedimos a Dios, siempre que clamamos a Dios, debemos esperar una intervención sobrenatural de Dios. De Dios son los milagros. Cuando usted escucha la palabra milagro, los milagros es la especialidad de Dios. Hay una palabra que no está nunca en el vocabulario de Dios, tal vez en el de nosotros. En el vocabulario de nosotros tal vez está la palabra imposible. Y cuando usted le dice, Señor, yo tengo un problema que es imposible, el Señor empieza a mirarte y te dice, ¿cómo así que es imposible? Yo no entiendo qué es eso. Yo no entiendo qué es imposible. Los imposibles son para el hombre, porque para el que cree todo le es posible. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo quiero que en esta noche usted me escriba ahí sus peticiones, sus necesidades. Anoche nuestra hermana Jenny nos colocaba una petición sobre sus riñones, que tenía un problema en los riñones. Y esta mañana en la oración de 5 testificaba cómo Dios la sanó y quedó totalmente libre del problema en los riñones. Hemos orado por personas, hemos orado por algunas personas que han estado siendo azotadas por el enemigo. Pero creemos, queridos hermanos, que si nos unimos a orar, Dios se va a glorificar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que nosotros muchas veces no entendemos que hay milagros que yo llamo milagros cotidianos y hay milagros que son milagros sensacionales. Esto lo digo porque muchas veces no valoramos esas cosas pequeñas que Dios hace a diario con nosotros. Cuando Dios nos concede, nos suple esos suspiros que hay en nuestro corazón. Dialogábamos con mi esposa y bendito sea Dios por reino de poder. Y por lo que Dios nos colocó en el corazón, porque de antemano, meses atrás, Dios nos venía preparando para esto. Meses atrás Dios puso en mi corazón que le dijera a la iglesia, iglesia, es hora de ir comprando poco a poco mercado y guardando por allí porque se viene un acontecimiento difícil. Yo de verdad pensé que lo que iba a venir ahorita era un terremoto.
Pero sí sentía en mi corazón que algo duro iba a venir, algo tremendo iba a venir, algo fuerte iba a venir. Y hemos tenido sueños donde el enemigo tenía un plan, tenía un propósito, pero escúcheme, Dios siempre se le adelanta al diablo. Dios siempre se le adelanta al enemigo y Dios siempre tiene un plan con nosotros. Yo quiero que usted le diga al que tiene a su lado, Dios tiene un plan con nosotros. Los propósitos que Dios tiene son propósitos alcanzables, bendito sea el nombre de Dios. Escúcheme, hay milagros que son cotidianos y en cambio hay otros milagros que son sensacionales. Pero yo le invito a que usted valore esos milagros pequeños, como cuáles. ¿Cuáles son los milagros pequeños? La vida, amanecer con vida, el poder respirar, la salud, el alimento, son milagros que nosotros tenemos, el podernos mover. ¿Cuántas veces nos hemos caído y nos hemos levantado? ¿Cuántas veces hemos salido en la carretera y hemos llegado a testificar a la casa que nos libramos de un accidente? Esos son milagros que Dios ha hecho para nosotros. Pero yo también creo que Dios puede hacer milagros extraordinarios, bendito sea Dios, y que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. La Biblia dice que Pedro estaba pasando una necesidad tremenda. Pedro estaba pasando un momento difícil. ¿Qué era lo que tenía en intenciones el rey Herodes hacer con Pedro? Pues hacer lo mismo que hizo con Jacobo, matarlo. Él tenía el deseo de lucirse y de sacar pecho frente al pueblo y colocar a Pedro en vergüenza delante de todos. Pero la Biblia dice, pero la iglesia hacía todos los días oración a Dios por Pedro. Y yo quiero invitarte a que tengamos un momento de oración a diario por las necesidades que tenemos. Ahora, ¿qué sucede si usted me sigue acompañando en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, el versículo 11 en adelante dice: entonces Pedro, volviendo en sí, porque algo tremendo que muchas veces nosotros le servimos a Dios y muchas veces clamamos y nos asombramos de lo que Dios hace. Dice la Biblia, y Pedro volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Ahora, Pedro no sabía que estaban orando por él. Pedro no tenía conocimiento de que la iglesia estaba unida orando por él. Y yo por eso le digo, tal vez si usted tiene un familiar a lo lejos, tal vez si usted tiene un familiar, un conocido, alguna persona, o tal vez algo que va a acontecer en Colombia a causa de la iglesia, o algo que va a acontecer en Venezuela, o algo que va a acontecer en los demás países a causa de la iglesia, porque la iglesia está unida orando y tarde o temprano la oración va a traer un fruto. Si usted está orando por su hijo, por su papá, por ese familiar que no conoce al Señor, por ese familiar que está enfermo, por ese familiar que está atormentado. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Hechos 10:38? ¿Qué dice la palabra? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice la Biblia, entonces Pedro volviendo en sí dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado al ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Uy, Dios mío, ¿qué estaban haciendo? Orando. Muchos estaban ¿cómo? Reunidos orando. ¿Y qué dice? ¿Qué sucedió? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Yo te tengo que decir en esta noche, si nosotros pedimos algo al Señor, es normal que eso que pedimos ocurra. Yo quiero repetir eso. Si nosotros pedimos algo al Señor, es normal que lo que pedimos ocurra. Lo que pasa es que Él no actúa como nosotros esperamos o inmediatamente nosotros estamos ahí clamando. ¿Y sabe qué ocurre? Cuando oramos y tal vez las cosas no ocurren cuando nosotros esperamos, ¿sabe qué ocurre con la iglesia? Entramos en algo que se llama desespero, angustia, tribulación, nos dejamos robar la paz,
nos ponemos malgeniados, nos ponemos desesperados, y de verdad que eso es algo que hemos experimentado en estos días. Debemos aprender a tener paz. Yo soy el primero que debo aprender a tener paz en Dios, a descansar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él tiene todo bajo control. Dígale a la que está a su lado: tu vida está bajo el control del Dios Todopoderoso. Nuestra vida, nuestra familia está en las manos del Dios Todopoderoso. No debemos dejarnos llenar de desespero, queridos hermanos. Usted que está allí en casa, agobiado, tal vez un poco triste por la situación que está pasando, tal vez pensativo en sus negocios, pensativo tal vez en la casa que tiene allí, pensativo tal vez en el proyecto que tiene por delante, pensativo tal vez en su familia, en su papá o en su familiar que está lejano. Tenga paz, tenga confianza, tenga seguridad. Si usted se atrevió a orar, se ha atrevido a esperar, si usted se atrevió a confiar, se atrevió a clamar al Señor, atrevámonos a confiar en Él plenamente, a tener confianza. ¿Cómo es posible que nosotros nos arrodillemos ante el Señor y que tengamos la capacidad de levantarnos todavía cargados? La Biblia dice que Dios hace las cosas como Él quiere, porque Dios es ¿qué? Dios es Dios, y para Él no hay imposibles. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. El Señor es nuestro pastor, y si el Señor está con nosotros, nada ni nada ni nadie nos va a poder hacer frente ni nos va a poder hacer daño. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Quiero terminar con el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 24 al 31. Porque son varias historias y varias veces cuando la Biblia registra el poder que hay en la oración del pueblo. Cuando el pueblo está oprimido, cuando el pueblo está cargado, es cuando Dios más se manifiesta. ¿Y sabe por qué más se manifiesta? Porque cuando la iglesia está cargada es que nosotros empezamos a desatar fe. Hechos 4, 24 al 31. Y dice la palabra de Dios, Hechos 4, 24 al 31. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo en lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras que tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice la Biblia en el versículo 31: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo quiero que me escuches. Hemos estado pidiendo hace muchos años por un avivamiento. Hemos estado pidiendo a Dios por muchos años para que las iglesias haya un crecimiento, para que haya un despertar. Y yo creo que esto que está sucediendo ahorita, esto que está pasando, es la respuesta de Dios para la iglesia. Y te tengo que decir que tal vez va a ser necesario que ocurran desastres, catástrofes, dificultades, tribulaciones, para que Dios muestre su poder a través de nosotros, su iglesia. Yo te digo, no temas, porque tú eres un portador de las bendiciones de Dios. No temas, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. No temas, porque Dios es nuestro ayudador. No temas, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No temas, queridos hermanos, no temas, porque su bendición se va a manifestar
de una forma y de una manera poderosa. No tengas temor. Y yo quiero que usted escriba ahí su necesidad, porque vamos a clamar por un milagro. Y yo quiero que ustedes empiecen a testificar los milagros que Dios va a empezar a hacer. Que usted empiece a testificar de las señales y maravillas que Dios va a hacer con nosotros. Y le quiero pedir a mi familia que nos unamos de la mano. Ahí donde están, tomémonos de la mano ahí donde están. Tómense de la mano y vamos a orar por un milagro. Y yo quiero clamar por un milagro, así que escriba ahí sus peticiones, queridos hermanos. Y quiero clamar para que Dios Todopoderoso obre de una manera y de una forma poderosa. Nos unimos en el Espíritu con todos los que nos ven en casa. Si usted está enfermo, colóquese la mano en la parte afectada. Si usted tiene necesidades económicas, coloque su mano en la cartera donde guarda el dinero. Vamos a desatar un milagro financiero. Yo quiero que traiga memoria a aquella persona por la que usted está angustiado. Y vamos a pedirle a Dios que se manifieste de una forma y de una manera poderosa. Padre maravilloso, Señor, me uno en el Espíritu por las personas que van a escribir. Yo quiero que usted escriba ahí sus necesidades, escriba ahí sus peticiones. Vamos, escríbala. Yo quiero que usted sea una persona de fe y que aprenda a tener fe al oír. Padre maravilloso, no importa la enfermedad, yo no soy el que sano, Señor. Es mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús que estamos unidos, la familia pastoral, Señor. Extendamos las manos hacia el celular y vamos a creer que hay un milagro en el nombre poderoso de Jesús. Un milagro que se está ejecutando. Un milagro que se está haciendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro, Señor Dios mío, Padre, tu misericordia. Declaro, Señor Dios mío, tu respuesta